Me llevarás en ti, capítulo 3, Jamaica. La finca Jamaica quedaba cerca de la plaza del poblado, donde los conquistadores españoles fundaron la población de San Lorenzo de Aburrá en 1616. En esta zona muchas familias ricas de Medellín tenían casas de campo y allí pasaban los fines de semana. El camino de entrada era imponente, con una fila de palmeras al lado y lado. Al llegar a la casa principal había un sendero que conducía al patio trasero, donde se descargaban los víveres y bártulos que cargaban mulas y caballos. Desde el amplio corredor que miraba hacia el valle, Marichú y Eduardo observaban asombrados su figura. El que venía ya no era aquel adolescente que habían despedido años atrás, ahora era un hombre hecho y derecho. Zoraida estaba en la cocina en compañía de Cleo, la empleada de toda la vida, aunque ya sabía del regreso de Gonzalo, no estaba segura de la fecha exacta, y la alegría del reencuentro con su hijo se opacaba por la verdadera razón de su llegada, que no era un simple capricho de su esposo, sino en el fondo una despedida ineluctable, esa que se siente cuando un padre sabe que va a partir hacia la ignota lontananza y los hijos menores ni siquiera lo presienten. Más aún, ella también veía que su propia existencia estaba atada al destino de aquel hombre al que le había entregado casi todos los años de su vida. Si él se iba, ella por predestinación también tendría que marcharse. Pero no era la muerte de Luis María ni la suya propia las que la entristecían, sino la vida de sus hijos, en particular la de Gonzalo, que apenas comenzaba su camino. De ahí sus silencios prolongados y la añoranza de sus días de juventud. ¿Cómo olvidar las vacaciones en la finca de su prima Rosana de Lejalde en Río Negro? Aquellas Semanas Santas que dedicaban a decorar las andas de las procesiones en la casa del padre Seferino Echeverri, y el encuentro con Luis María, el amor de su vida, cuando Cipriano, el hermano del padre y el novio de Rosana, se lo presentó un Jueves Santo. Y esas visitas llenas de miradas cruzadas al monumento de la iglesia, la ceremonia del lavatorio de los pies o el sermón de las 7 palabras. Y las cartas de amor de Luis María que le entregaba a Emilio Restrepo, el hijo del boticario del pueblo, a la salida de las misas de 12. Y los paseos por el campo, cuando aprovechaban para cogerse de las manos al cruzar alguna quebrada, y Luis María le decía que cuando se casaran le iba a construir un camino de besos. Zoraida no podía evitar reírse a solas cuando se acordaba de que el mismo Emilio había montado un puesto que él llamaba Las Palomas Mensajeras, dedicado a escribir cartas de amor que les cobraba tanto a los campesinos que se las solicitaban como a las campesinas que le pedían que se las leyera. ¿Qué habrá sido de la vida de Cipriano?, pensaba. Después de la muerte de Rosana y de la de Rosario, su hija, que había preferido irse a vivir a Támesis pobremente con Teresa, su nana, en vez de quedarse en Santa Fe de Antioquia sin aprietos económicos con su padre y su nueva esposa. Por el amor de Dios, cuántos recuerdos dulces y amargos. De regreso al presente, Zoraida no cesaba de preocuparse por sus hijos y su esposo. Cuánto tiempo de vida le quedaba a él, cuánto a ella. Su tranquilidad y consuelo estaban puestos en Marichú, la hija a través de la cual podría trascender desde el cielo y acompañar a Gonzalo en todas sus empresas. Por eso la miraba, como muchos años después escribió el poeta Carlos Castro Saavedra, como miran los lagos una noche estrellada, la miran hasta el alba y no le dicen nada. Gonzalo se detuvo a la entrada de la casa mientras los arrieros llevaban las bestias al patio trasero. No había alcanzado a apearse del caballo cuando Eduardo intentó en vano cargarlo como lo hacía cuando era un niño, y terminaron los dos en el suelo. Por Dios, hermanito, ¿cómo has crecido? ¿Y tú cómo estás de debilucho? Nada de eso, de verdad estás enorme, enorme. Gonzalvillas, qué alegría verte. Marichú tampoco pudo contenerse y bajó hasta donde sus hermanos para fundirse con ellos en un abrazo. Gonzalvillas, qué felicidad que hayas vuelto. Mi querida Marichú, solo por volver a verte me hubiera regresado de Europa. Qué gentil y apuesto te has vuelto, por todos los santos. Pero vamos, entremos a la casa para que saludes a mi mamá. ¿Y ella por qué no salió a recibirme? Tomándolo del brazo, Eduardo le contestó: mamá siempre ha sido un roble, pero últimamente la enfermedad de papá la tiene muy deprimida. En el fondo, tu regreso de Europa no tiene nada de bueno, y seguramente te vas a enfermar de melancolía como todos nosotros.
No digas eso, Eduardo, lo interpeló Marichú. Gonzalo es la alegría de esta casa y lo que necesitan nuestros padres es sentirlo cerca. Eso será solo por un ratico, porque apenas se alivien me devuelvo para Europa, les dijo Gonzalo con la ingenuidad que da la juventud. Así se habla, hermanito, lo animó Eduardo, mientras subían las escaleras y entraban a la casa. No te dejes manipular por nada del mundo, que nosotros, mejor dicho, tú no estás para cosas pequeñas. Gonzalo sintió que esta historia ya la había escuchado muchas veces. Su intuición le decía que su regreso sería solo el primero de muchos más. Se dirigieron hacia la cocina pasando por la enorme sala en la que recibían las visitas y rezaban el rosario en las tardes, y el patio central, alrededor del cual estaban repartidas las alcobas y el comedor principal. El olor del maíz que se molía y las arepas que se asaban era inconfundible, y a Gonzalo le pareció extraño ver a Cleo en estos oficios, pues ella siempre hacía esto a las 5 de la mañana y no al mediodía. Zoraida, desprevenida, miraba cómo descargaban las mulas. Ve, Eduardo, ¿será que se equivocaron y la mercancía que venía para el almacén la trajeron para la finca? ¿Por qué no miras a ver qué traen esas cajas? Conteniéndose de darle un abrazo, Gonzalo sigilosamente se acercó a su mamá, le cubrió los ojos y le dijo: ¿Cómo le parece, señora Zoraida, que esa mercancía sí viene para acá junto con su dueño? Es el encargo que usted mandó a traer de Europa. Con los ojos aguados, Zoraida se giró lentamente hacia él. Sus brazos apenas le alcanzaban para ceñir a ese semental de unos 90 metros de estatura. Marichú, Eduardo y Cleo lo miraban emocionados. Mijo, me pudiste haber matado del susto. ¿Cómo es que nadie me había dicho que llegabas tan pronto? No me aguantaba las ganas de verlos, mamá, y me vine antes de que el correo les avisara. Niño, le dijo Cleo, yo sí sabía que usted venía hoy, porque el niño Eduardo ya nos había contado que lo habían visto esta mañana bajar por el camino de Santa Elena. Por eso me puse a hacerle las arepas gordas que tanto le gustan. ¿Solo arepas, nana? ¿Cómo se le ocurre, niño? Ya mismo me pongo a freír los chicharrones y los patacones para que se coman los frijoles con garra bien aguaditos como le encantan. O sea que todos sabían que tú llegabas hoy y yo resulté siendo la boba del paseo. Claro, con razón en esta casa nadie quería hacerme caso hoy, interrumpió Zoraida medio ofuscada. Écheme a mí la culpa, mamá, le dijo Marichú en un intento por calmarla. Quería darle una sorpresa y que no se pusiera ansiosa. Por eso les dije a Eduardo y a Cleo que no le contaran nada. A mí sí me había parecido raro que todas esas cajas estuvieran marcadas a nombre de Gonzalo y no a nombre del gentleman, comentó Zoraida en un intento por no parecer tan cándida. Una vez superado el amago de disgusto de su madre, Marichú le dijo a Cleo: no montes los frijoles ni hagas los chicharrones todavía, que Gonzalvillas tiene que pegarse un baño bien sabroso para quitarse todo ese polvo que trae del viaje. Ponete mejor a calentar agua para que se meta la tina. Zoraida, que todavía abrazaba a su hijo, no podía despegar sus ojos de esa cantidad de cajas que los arrieros seguían descargando. ¿Y es que acaso vas a montarle la competencia a tu papá? Nada de eso, mamá. Lo que traigo es una maravilla. Es el invento del siglo. No, ¿qué digo? Del milenio. Déjenme les cuento. Es un automóvil. Y como su nombre lo dice, es un carruaje que se desplaza por sí mismo, sin caballos que lo tiren. Claro, dijo Eduardo, como el que trajo don Coroliano Amador, aunque el de él no ha podido andar. Puede que ese no, pero el mío sí. Yo sé cómo armarlo y hasta contraté un mecánico que debe llegar por estos días de Estados Unidos. Ya veremos, Gonzalito. ¿Qué digo? Don Gonzalo, agregó finalmente Zoraida. Ya era de noche y desde el corredor de la casa se veían las luces de las casitas que iban formando un pesebre en el valle y por supuesto una bóveda celeste adornada con millares de estrellas. Gonzalo, extasiado, no apartaba sus ojos de la constelación de Orión. Desde pequeño había sentido una extraña atracción por ella, más aún ahora cuando los padres franciscanos le habían enseñado que los antiguos egipcios la asociaban con Osiris, el dios de la inmortalidad. Gonzalo la miraba con nostalgia. Era su referente para saber dónde quedaba el norte, y se sentía parte de ella, como si allí quedara su verdadero centro, y se imaginaba que debía existir una compuerta estelar para encontrar el camino de regreso. Una compuerta como la que crearon los constructores de las pirámides de Giza, alineadas en espejo. Sus pensamientos pasaban velozmente de una idea a otra.
El segundo precepto de la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto, como es arriba, es abajo. Se mezclaba con alguna voz interior que le decía que el cielo está aquí y allá. Luis María miraba calladamente a aquel hombre inmenso que ya no era el niño de 3 años que montaba en su caballo gimador, amarrado al cacho de la silla con su cinturón. Cuando llegue el momento podrás volver a donde quieras, a Orión o a Europa. Gonzalo sentía ganas de abrazar a su padre, pero al mismo tiempo necesitaba demostrar su disgusto al haber sido obligado a regresar. ¿Se acuerda, papá, de que cuando era niño usted me enseñó a reconocer la constelación del Cazador y me dijo que esa sería la brújula que podría llevarme a todas partes? Entonces, ¿por qué me hizo volver ahora si sabía que yo siempre he tenido claro el camino de regreso? El camino sí, Gonzalo, pero no el momento. Tal vez sea ruin de mi parte, pero no me queda mucho tiempo. A lo mejor estás aquí por mi egoísmo o quizá por lo inexorable del destino. Eso solo lo dirá el tiempo. Y cuando todo haya pasado, si lo que realmente quieres es irte, regresarás a Europa. Gonzalo intentó interrumpirlo, pero Luis María continuó. Por ahora y en los próximos meses yo quiero que asumas esta tierra y te apropies de ella. Y de esa sangre de colonizador que corre por nuestras venas. Debes comprender que el liderazgo, más que un privilegio, es una encomienda que Dios les hace a aquellos a quienes confía la suerte de los pueblos. Pero papá, ¿por qué me dices esas cosas tan extrañas? ¿De qué liderazgo habla? Gonzalo, yo sé, aunque no conozcas la razón, que tu destino estará directamente ligado al progreso y bienestar de todas las personas que viven y vivirán en estas tierras. Eso suena bastante preocupante. O sea que lo que usted quiere para mí es que me convierta en alcalde o gobernador. Con todo respeto, discúlpeme, papá, pero a mí no me gusta la política. Es cruel, vanidosa y egoísta. La historia nos recuerda que Bolívar, Santander, Obando, Mosquera, nuestros próceres y libertadores fueron traicionados y que aunque decían que amaban a su pueblo, escasamente se amaban a sí mismos. No es la política, incluso puede que sea todo lo contrario, es tu liderazgo, tu forma de pasar del pensamiento a lo real con acciones concretas. Tú has sido un reformador y un conciliador desde pequeño, eres astuto y carismático. Y yo lo único que quiero es estar seguro de que a tu familia y a Medellín siempre las lleves en el alma. O sea que no fue mi tío Lázaro el que lo convenció para que me hiciera regresar. No, hijo, no fue tu tío. Fui yo y ya está hecho para bien o para mal. Las constelaciones seguían su viaje por el firmamento y Gonzalo no dijo nada más. El niño inocente de hace apenas unos pocos años atrás comenzó a intuir que su vida de ahora en adelante le traería muchas sorpresas. Se sentía confundido porque no veía con claridad la urgencia de su padre. La muerte nunca le había pasado por el lado y él, por supuesto, se sentía inmortal. Deseándole las buenas noches, se dirigió a su cuarto. Finalmente, después de casi 2 semanas de viaje, iba a dormir en una cama limpia.